Adelante, mi hermano Francisco. Bien. Paz a vosotros, hermanos, a todos, a toda la iglesia de Dios, a todos los que se han conectado en esta video reunión. La paz del Señor sea con todos ustedes. A mí en esta ocasión se me ha programado para hablar de la divinidad del Padre y el Hijo. Y empiezo así. Dice, Dios nos bendiga, seamos reverentes, hablemos de Dios con respeto, con temor y alabanza. Vuelvo a repetir, hablaremos de la divinidad de Dios el Padre y Dios su Hijo. Y manifiesto que lo hago con todo temor, por si alguna cosa dijera, por alguna cosa que dijere y que ofendiere su dignidad. La palabra de Dios menciona en Éxodo capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Génesis capítulo 1, perdón. Génesis capítulo 1, verso 1. La Biblia de estudio de Scofield dice así: Elohim se traduce en el castellano Dios. La palabra inicial de la Biblia es Elohim. Elohim tiene una estructura, es en su estructura un hombre que encierra pluralidad, así dice, en la unidad. Pluralidad en la unidad. ¿Por qué en la unidad? Porque está Elohim y dice, es una palabra en singular, unidad, pero en realidad es plural. Plural significa, o es una palabra en plural cuando se refiere a dos personas o más. La unidad y pluralidad de este nombre se confirman, hermanos, en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando el Señor dice hagamos, o cuando en el 26 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Y cuando dice hagamos es diferente. Voy a hacer. Si fuera singular, diría voy a hacer o haré. Pero dice ahí, hagamos. Hagamos al hombre.
significa que Elohim está representando a dos como mínimo a dos. Y el capítulo 11 de aquí, de este mismo libro de Génesis, dice así: el 11, verso 7. Desde el 6 voy a leer. Y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada los retraerá ahora de lo que han pensado hacer. El 7, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Y también descendamos es plural, es de mínimo dos. Si fuera uno, diría, ahora pues descenderé. Pero dice la palabra descendamos. Bien, entonces son mínimo dos. Pero no hay más evidencias, bueno, al menos no tan claras como esas, de esos textos. En el Antiguo Testamento ya veremos actuar a Jehová Dios. A Jehová Dios. Solamente. Pero Juan, en el capítulo 1, lo hemos leído mucho, vamos a leer otra vez. En el capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Sí? Esta declaración de Juan, que a Dios nadie lo vio jamás, se refiere, yo deduzco que se refiere al Espíritu de Dios, al Padre, porque también Juan más adelante, en el capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu. Nadie lo vio jamás. ¿Sí? Entonces aquí hay que hacernos una pregunta. ¿A quién vieron entonces en el Antiguo Testamento? ¿A quién vieron los profetas? Y bueno, yo quisiera que fuéramos a Deuteronomio 34:10. En Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Se declara así esto, hermanos. Cuando Moisés
iba al monte Nebo, donde murió. Es lo que se refiere en estos últimos capítulos de Deuteronomio. Dice la escritura en el verso 10 del capítulo 34, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Quiere decir que lo vio. ¿A quién vio? Juan dice que a Dios nadie lo vio. ¿A quién se está refiriendo? Que Dios vio cara a cara, conoció cara a cara, como quien conoce a su hermano, lo vio a Dios. Y bueno, también Isaías lo declara en el capítulo 6. Vamos a Isaías, si son tan amables. Isaías capítulo 6. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor sobre un trono alto, sublime, y sus faldas henchían el templo. El 5, sube un poquito más. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y Juan, capítulo 14, Juan, el libro de Juan, capítulo 14, verso 9, está contestándole a Tomás el Señor. Porque desde el verso 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, en uno están dos. Es el Elohim. Es la pregunta que venimos comentando desde el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y aquí dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe no le entiende y le dice, muéstranos al Padre y nos basta, porque no le entendía cuando le diste, si me ves a mí, has visto al Padre.
Jesús le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has visto, Felipe. Es una pregunta contundente. Es una pregunta que reclama al hombre muchas veces la falta de fe y el no creer, por el no creer en la Escritura. Por eso, al empezar esta plática, dije: me han programado para hablar de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? Sigo leyendo. El Padre estaba en Jesús. En el capítulo 14, eso estamos viendo. Pero habla el Señor en un marco espiritual. El Espíritu de Dios está en mí. Y así en el capítulo 14, versos 19 al 20, aquí mismo, dice así: aún un poquito. El Señor estaba hablando en carne, estaba hablando con ellos. Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo. Y vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto no lo entendían los apóstoles. Y créanme, hermanos, que nosotros tampoco lo entendemos. ¿Por qué dice en aquel día, vosotros me conoceréis? Tómela usted como yo, porque no logramos dimensionar el Espíritu. Porque no logramos dimensionar el Espíritu. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, entonces dice: entonces entenderéis muchas cosas que ahora no puedes entender. Pero grabémonos esto. Cristo es en la persona del Padre y el Padre en la persona de Cristo. ¿Quién pues es Jesús? Para reafirmar solamente. Veamos Juan capítulo 1. Verso 1 al 3. Dice aquí Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Oh Dios nuestro. ¿Cómo estaba en el principio con Dios? Otro profeta
lo narra de otra manera. La sabiduría estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. La orden de hacer o el verbo de hacer estaba con Dios. Y ese verbo de poder era Dios. Dice así Proverbios capítulo 8, del 23 al 30. A ver si podemos leer. Proverbios capítulo 8, del 23 al 30, dice: de la sabiduría, y juzgue usted lo que dice el predicador. Eternalmente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, tuve el principado, dice este texto. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados. Antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, o sea, del firmamento, las estrellas, las constelaciones, la Vía Láctea, cuando el Señor dice, formaba los cielos, allí estaba yo, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. La palabra de hacer con poder estaba ahí, y lo afirma, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando pondría a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Bueno, todo, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Qué amor tan grande, qué unidad tan grande hay en Elohim. Ahí estaba yo. ¿A quién se referirá esta lectura? Dedúzcalo usted. Por eso dije, voy a hablar de Dios Padre y Dios Hijo con poder. O sea, en él están todos los tesoros y la divinidad y la divina sabiduría y el múltiple pensamiento de Dios. En Juan 1:14 dice, vayamos a Juan 1:14. Y aquel verbo, aquella palabra de sabiduría, aquel hacer con poder,
aquel que ordenó el abismo, el cielo, el universo, la tierra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, hermanos, debe simbrar nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro ser, de que Él vino y se hizo carne. Y allá Juan también lo declara. Vengo a ti, en el capítulo 17. ¿Sí? Vengo a ti. ¿Sí? Para que me glorifiques con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y Él está con nosotros. Y allá en Hechos capítulo 9 dice que Él subió a los cielos. Y eso es como para gritar y decir gloria, gloria al Señor. Gloria. Y fue recibido. Y resucitó y fue recibido en el cielo. Para que se cumpliese lo que está escrito en Salmo capítulo 110, verso 1. Si quieres proyectar el Salmo capítulo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, el Padre dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. En otra Biblia dice, Jehová dijo a Jehová, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Juan, en el capítulo 12, voy a repetir, y Juan en el capítulo 12, del verso 36, voy a leer, está hablando con ellos y dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y luego hay un comentario. Estas cosas habló Jesús y fuese, y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Y no sé si se parezca algo a nosotros cuando no creemos en él. Con esa dimensión de poder, de salvación, con esa dignidad de Dios, no creían en él. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? El brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías,
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los salve y yo los sane. Y el 41 explica el evangelista: estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Isaías dijo: ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jesús? Yo lo puedo decir conforme a estas palabras, que es el Señor Jehová de los ejércitos, que estuvo con su pueblo Israel, pero se hizo carne y vimos su gloria. Y también Mateo dice, conforme a la profecía, este es el Emanuel, Dios con nosotros Dios. Cristo, de ahí podemos deducir que forma parte del Elohim del cielo, el Padre y su Hijo, nuestro Redentor. Y Él quiere, el Dios poderoso, Él quiere que nosotros seamos gente digna, gente santa. Allá en el Antiguo Testamento, el pueblo ponía en las manos del sacerdote sus pecados, porque no podía presentarse el pueblo ante ese Jehová de los ejércitos, ante ese Dios, ante el Padre. Y el sacerdote tenía que vestirse de una manera especial, con ropas especiales, blancas, de lino, de oro, para llevar los pecados ante Dios. Y llevaba una plancha de oro en la frente que decía santidad a Jehová. Eso está escrito en Éxodo capítulo 28, si gusta. En Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Versos del 30 al 36. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya vas a terminar. 30 al 36. Está el Señor ordenando en los vestidos del sacerdote, Aarón y sus hijos, y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio, el 31. El 31 dice, y harás el manto del efod todo de jacinto. El 32. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura,
la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, con el cuello de coselete, para que no se rompa. El 33. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto y púrpura y carmesí por sus bordes alrededor. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová, y cuando saliere, porque no muera. Es algo serio, es algo grandioso y pudiéramos decir terrible, la presencia de Jehová, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Oh Señor, santidad a Jehová. Hermanos, y eso lo hace con el sacerdote, y lo mismo es para su iglesia hoy. ¿Serán esas mismas vestiduras? Porque dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y yo quiero leer, por último, el Apocalipsis 19, 7 al 8, referente a su iglesia. Apocalipsis 19, 7 al 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista esas vestiduras que el Señor está ordenando allá en el Éxodo, de lino fino, limpio. Allá brillaba el oro, la plancha de oro que decía santidad a Jehová. Aquí dice que es resplandeciente, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Santidad a Jehová. Hermanos, ese es nuestro Dios, que le invita a usted y a nosotros a creer que el todopoderoso Dios con su Hijo forman una sola persona, y eso no lo entendemos, dice el Señor, en aquel día lo entenderán, que el Espíritu Santo está con Jesús, y Jesús está en nosotros y nosotros en él, y hay una unidad para que se cumpla el Shema de Israel. ¿Cómo dice el Shema de Israel? Allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es, porque en el Espíritu no hay dimensión, sino que en el Espíritu somos uno, el Padre en Cristo y los dos en nosotros. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Pasa a vosotros.